by Cachicha. Giovanni Vicente, que siempre nos pone al día con lo que está pasando en la política internacional, sobre todo en Estados Unidos, a propósito de que en unas horas ya va a ser pues la toma de posición oficial de Joe Biden y Kamala Harris. Giovanni, ¿cómo están los ánimos en Washington esta mañana? ¿Qué se respira? ¿Está tensa la gente allí o por el contrario está tranquila, confiada, está alegre por el cambio, está triste? ¿Qué se respira en Washington en el día de hoy, a esta hora? Muchísimas gracias por la introducción. Como decía la gloria del béisbol, Yogi Berra, el juego no se acaba hasta que se termina. Y para el presidente Donald Trump, el juego ha terminado. Le ha encantado el out 27. En apenas, diríamos, 2 horas y 45 minutos, Donald Trump será el expresidente de los Estados Unidos. Su vida cambiará para siempre, su mundo nunca será igual y pasará gran parte del resto de su vida, como sucede con muchos expresidentes, tratando de justificar su gestión o, en algunos casos, como en el de Trump, probablemente tratando de enderezar su legado. En apenas unas horas será presidente de los Estados Unidos Joe Biden. Washington amanece muy militarizado, obviamente hay mucha tensión. Esto no es hoy solamente, sino que ha venido siendo un proceso que hemos estado observando en las últimas 2 semanas, especialmente después de los disturbios violentos en el Capitolio de los Estados Unidos. Precisamente hace apenas 2 días cuando se estaban realizando los ensayos, ¿no?, de este evento tan importante, la inauguración de los Estados Unidos, de la presidencia de los Estados Unidos, que es un día que en la mayor parte del país no se trabaja. Esos ensayos que se hacían de esa celebración fueron suspendidos de manera repentina, y precisamente por lo que mencionabas al principio de la introducción, Elwin, cuando decías que había mucha tensión. La ciudad en ese momento experimentó, ¿no?, un poco de pánico, fue muy momentáneo, y precisamente surgió porque hubo un pequeño incendio en los alrededores del Capitolio, que no tuvo nada que ver con el Capitolio, sino con un campamento de personas sin techo. El fuego se propaga bastante rápido. Bueno, pues eso fue una alarma muy importante para las personas en el Congreso y lo cerraron inmediatamente. Oye, qué casualidad. Algunos elementos, Giovanni, algunos elementos leves en los que a tu juicio se prevé que se va a diferenciar la gestión de Biden de la de Donald Trump. La gestión de Biden obviamente va a ser totalmente diferente a la de Donald Trump por razones muy lógicas, muy obvias. El estilo es muy diferente, y especialmente en el tema de la retórica, el discurso va a ser distinto. Quizás hay muchas expectativas, como hubo expectativas grandes durante Obama, cuando él llegó por primera vez, el primer negro, ocupando el despacho Oval, y muchas promesas no pudieron cumplirse. En el caso de Biden no es la excepción, también vienen muchas expectativas, muchas promesas, y evidentemente él tiene una única prioridad que tiene que afrontar inmediatamente, que es la pandemia. ¿En qué se va a diferenciar del gobierno de Donald Trump? Precisamente en otros aspectos, por ejemplo, como la política exterior. Estados Unidos va a empezar otra vez a darle mantenimiento a las relaciones con los aliados tradicionales. Biden, desde que termine la pandemia, probablemente va a iniciar una gira de reconciliación con aquellos países que Estados Unidos se distanció, evidentemente con Bruselas, ¿no?, la Unión Europea, y específicamente con los miembros de la OTAN. Y bueno, se va a diferenciar también en otros aspectos, por ejemplo, como el cambio climático. Biden en su primer día es muy probable que, hoy es muy probable que va a emitir una orden ejecutiva, como le llamamos acá en República Dominicana, decreto, en el cual va a dictaminar el regreso de los Estados Unidos al Acuerdo de Cambio Climático de París, que se celebró en el 2015 durante la administración de Obama. En ese mismo orden, te puedo decir también que Biden piensa hoy introducir un proyecto de reforma migratoria que va a tratar, o por lo menos intentará trazar el camino hacia no solo la residencia legal, sino hacia la ciudadanía de al menos 11 millones de inmigrantes que se encuentran de forma indocumentada en estatus irregular en los Estados Unidos. Eso es una promesa que evidentemente quedó pendiente de Obama, y bueno, que ha estado manejándose a través de las diferentes administraciones que han pasado. Y en ese mismo orden te puedo decir que básicamente lo que más va a diferenciar estos dos gobiernos será la forma y no el fondo. La forma en que Trump hacía las cosas, no el fondo, porque al final Estados Unidos
es un país con instituciones muy fuertes, donde el aparato estatal se mueve de una forma muy, diría yo, un engranaje, ¿no? Que es bastante lógico, que camina sobre ruedas, independientemente de quién llegue, las cosas siguen su curso, porque el sistema democrático no está diseñado para que haya un dictador, y no lo hubo con Trump. Ya ustedes vieron todos los pesos y contrapesos que hubo. Fue básicamente enjuiciado en una ocasión el año pasado y se inició en este año. Fue evidentemente obstaculizado en algunos aspectos, ¿no? Algunas órdenes ejecutivas como restricciones de viajes, y algún juez, incluso no jueces del Tribunal Supremo, sino jueces de cualquier distrito de los Estados Unidos, paralizaban esas órdenes porque eran inconstitucionales. Eso te da una idea que ni siquiera con Trump se puede instaurar una dictadura acá, porque él no pudo con esos estamentos y esas instituciones. Entonces, la ceremonia empieza a las 10:30, va a ser una ceremonia típica. Probablemente Biden no imaginó que iba a tener esta ceremonia, muchas restricciones por el COVID-19. Evidentemente no va a tener público, eso hay que mencionarlo, la gente debe saberlo, porque el comité organizativo de esta inauguración ha tratado de alentar y de incentivar a la gente que se quede en casa y que lo observen todo desde la televisión. Giovanni, a propósito de esto que nos dices sobre el inicio de la ceremonia, ¿qué se estila para el día de hoy? ¿Cuál es la agenda que tiene Washington para este 20 de enero que, como dices, inicia ya a las 10:30 de la mañana? Muy bien, entonces pienso que es una pregunta bastante interesante, y lo que tengo que decirte, como ya sabes, inicia a las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana, va a estar obviamente oficializada por la juramentación del presidente de los Estados Unidos a través del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y luego la primera jueza latina en ocupar un asiento en el Tribunal Supremo, la señora Sonia Sotomayor, va a juramentar a Kamala Harris como vicepresidenta de los Estados Unidos. Entonces, una vez que inicie eso, Biden obviamente va a tener un discurso. Este discurso va a ser sobre la unidad de los Estados Unidos, sobre esa nación, tratar de aliviar esas grietas sociales que están muy profundas. Y en ese mismo orden también luego va a pasar, evidentemente, todo el acto protocolar, donde habrá un desfile, pero este desfile tendrá básicamente las Fuerzas Armadas, representación de todos sus cuerpos estadounidenses, pero la gente va a estar en sus casas. Y bueno, en la juramentación misma solo estarán presentes los miembros del Congreso, es decir, de los 400 y tantos representantes y los 100 senadores de los Estados Unidos. Entonces te das cuenta que una vez que pase eso, inmediatamente Biden va a pasar ya más en la tarde a lo que se conoce como un pase de revista, donde él va a analizar o va a pasar y conocer a los militares o saludarlos. Y esto tradicionalmente se conoce en Estados Unidos como un símbolo de un pase pacífico de un gobierno a otro. Es decir, las Fuerzas Armadas son sumisas al líder, al comandante en jefe, porque son no deliberativas, evidentemente son apolíticas. Entonces eso simboliza que es pase pacífico, un pase totalmente diáfano. Luego de eso, el presidente va a pasar a la ciudad o al pequeño condado de Arlington, que está en las afueras de Washington. Bueno, al cruzar el puente, básicamente muy cerca, unos 15 minutos, donde estará asistiendo a una ceremonia en el cementerio de Arlington, que es un cementerio muy emblemático, y allí de hecho descansan los restos del presidente Kennedy, aunque él es del estado de Massachusetts. Pero aquí esta ceremonia estará presidida por Biden, Kamala Harris, y sobre todo estará acompañada de varios expresidentes. Giovanni. Y Hillary Clinton, estará George Bush y su esposa, y esto será un símbolo, por lo menos un mensaje que se va a enviar al país, que se trata de empezar el primer día con una visión bipartidista. Giovanni, hay dos preguntas, Giovanni. Una te la hace un cachividente del programa desde Colombia, Bogotá, que es un amante de las relaciones internacionales, y la otra es mía. La pregunta de él es, Giovanni, que ¿cuál es la expectativa de los mercados bursátiles por el nuevo gobierno? La otra pregunta, la mía es, Giovanni, vimos en esta semana una caravana nueva de migrantes que venía de Centroamérica, amontonados, peleando en Guatemala con la policía, y evidentemente ante expectativas de un gobierno demócrata más abierto a la migración, a todo esto, eso puede ser el caldo de cultivo que provoque
nuevas caravanas inmensas como aquella que vimos en el pasado. Y evidentemente, aunque los demócratas son más abiertos a todo esto, eso es un problema también, porque tampoco es que le vamos a abrir la frontera a todo el mundo y arranque para acá el que quiera. ¿Cómo entiendes que va a lidiar el Partido Demócrata con esta nueva ola de posibles migraciones que se produzcan desde Centroamérica? Primero empiezo abordando la pregunta de nuestro amable radioescucha o televidente de Colombia, un saludo para él. Y es que los mercados financieros generalmente son muy, diría yo, sensibles, ¿no?, a los estímulos y a los hechos políticos. Es decir, la economía es muy sensible a los hechos políticos. Te puedo decir que con esto es necesario que tengamos en cuenta que durante los 4 años de Trump, evidentemente, había mucha incertidumbre, y eso es lo que los mercados financieros no quieren, incertidumbre. Ellos necesitan saber que algo va a permanecer de la misma forma por un tiempo determinado para poder hacer inversiones, y no que va a cambiar de la noche a la mañana. Eso se llama estabilidad. Ahora, en ese mismo orden también te puedo reconocer que en términos de economía, ese es uno de los puntos más fuertes de la administración de Donald Trump. La economía se recuperó bastante y la tasa de desempleo estuvo muy baja, la más baja antes de la pandemia, por supuesto. Así que pienso que quizás los mercados financieros van a reaccionar bastante favorable al nuevo gobierno, dependiendo de las decisiones que estos tomen, pero sobre todo que le den paz, que le den sosiego y que le den certidumbre. Certidumbre es lo más importante. Y te lo digo sin ser economista. En el caso de las caravanas, bueno, este gobierno es muy probable que sea más pro inmigración que el anterior, pero hay un desafío bastante importante, que ya no se refiere a una caravana de personas que quieren dejar atrás su pasado o que quieren echar hacia adelante y emigrar a un país. Se trata de que hay un desafío mayor, mayúsculo, que es el COVID-19. Precisamente el COVID-19 fue lo que le dio pretexto al presidente Trump para emitir unas órdenes ejecutivas restringiendo algunos viajes, ¿no? y algunos procesos migratorios. Así que yo pienso que será una papa caliente que tendrá el presidente Biden si se viera eso, y esa caravana llegase a pasar de México, por lo menos llegase a México. Será una papa caliente porque va a tener que tomar decisiones que quizás no van a ser muy populares frente a los movimientos pro inmigración, pero al mismo tiempo van a ser entendidas porque estamos en un estado totalmente adverso, un estado totalmente único, y que las circunstancias lo recomiendan. Las circunstancias recomiendan que las fronteras tengan mucho más seguridad que nunca, y sobre todo mucho más restricciones que nunca, porque necesitamos eliminar o mitigar la crisis del coronavirus, por lo menos en Estados Unidos, y eso no puede verse afectado por la exportación desde otros países de un problema que está afectando a todo el mundo, que no es el propio de nadie ni de ningún país, sino que es una pandemia global. Bueno, hermano, muchísimas gracias. Ojalá que todo salga bien por allá y que ya podamos quizás el viernes volver a hablar para que nos cuentes todos los pormenores de lo que aconteció allí y que todo pasó en tranquilidad. Es lo que esperamos poder ver a partir del día de hoy. Así que suerte y un abrazo por allá. Un abrazo a todos. Bueno, tú estás de azul y yo como debería estar Trump, siempre de guerra. Tu mañana. By Cachicha.